El primer economista moderno. ¿Quién fue Richard Cantillon? Antes de Adam Smith, antes de David Ricardo, hubo un hombre que sentó las bases de toda la teoría económica moderna. Un irlandés brillante, enigmático y olvidado, Richard Cantillon. Su obra, Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general, publicada en 1755, es uno de los textos más influyentes, y a la vez menos conocidos de la historia económica. En este vídeo, te cuento por qué Cantillon fue el verdadero pionero de la economía moderna. Y cómo sus ideas siguen siendo increíblemente relevantes, incluso hoy. ¿Quién fue Richard Cantillon? Cantillon fue un banquero y economista nacido en Irlanda, probablemente en los años 1680. Hizo fortuna en Francia y se movía entre aristócratas, especuladores y políticos. Su vida fue breve y misteriosa. Murió asesinado en Londres en 1734. Pero antes dejó escrita una obra que cambiaría la historia, su famoso ensayo. Aunque fue publicado más de 20 años después de su muerte, este libro es considerado por muchos el primer tratado sistemático de economía. ¿Qué dice el ensayo sobre la naturaleza del comercio en general? Cantillon parte de una idea muy sencilla, pero revolucionaria para su época. La economía puede ser explicada de forma lógica, estructurada y universal. El ensayo no es una colección de consejos para comerciantes. Es una teoría completa sobre cómo funciona la economía. Cantillon analiza el papel de la tierra y el trabajo como fuentes de riqueza. La formación de precios. El papel del dinero en la economía. Y, especialmente, cómo se distribuye la riqueza en una sociedad. Uno de sus conceptos más conocidos es el efecto Cantillon. El efecto Cantillon, un concepto clave para entender la desigualdad cuando el dinero entra en la economía, no lo hace de forma neutral. Cantillon observó que quienes reciben ese dinero primero, por ejemplo, los bancos, los contratistas del Estado, o las grandes corporaciones, pueden gastar antes de que los precios suban. Mientras tanto, quienes lo reciben al final, los trabajadores, los pequeños ahorradores, sufren los efectos de la inflación sin haber recibido más dinero. Este fenómeno, que hoy llamamos efecto Cantillon, explica cómo la expansión monetaria puede generar desigualdad, incluso cuando parece que beneficia a todos. Un concepto esencial en tiempos de política monetaria expansiva, estímulos económicos y emisión sin freno. Cantillon y la economía como sistema. Otro gran aporte de Cantillon es su visión de la economía como un sistema interconectado. Anticipa lo que luego será el enfoque de la economía clásica: oferta y demanda, formación de precios, funciones productivas, y la figura del empresario. Sí, Cantillon fue el primero en definir claramente al empresario como alguien que asume riesgos, compra a precios ciertos y vende a precios inciertos. Una figura clave en el funcionamiento de los mercados. En la época de Cantillon, dominaba el pensamiento mercantilista. El oro es riqueza, hay que exportar más de lo que se importa, el Estado debe intervenir para acumular metales preciosos. Cantillon rompe con esto. Dice que la riqueza no está en el dinero, sino en el valor de uso de los bienes. Y ese valor depende de la escasez y la demanda, no solo del contenido de oro. Estas ideas anticipan el pensamiento de Adam Smith y los clásicos, pero con una precisión que sorprende. Cantillon no buscaba fama. Su obra fue publicada póstumamente y de forma anónima. Durante mucho tiempo, su influencia fue indirecta. Pero autores como Jean-Baptiste Say, William Gibbons o Joseph Schumpeter reconocieron su importancia. Hoy, muchos economistas lo consideran el verdadero padre de la economía moderna. Más sistemático que Smith, más riguroso que los fisiócratas, y sin embargo, casi olvidado. Ensayo sobre la naturaleza del comercio en general es una obra fundacional. No solo por su antigüedad, sino por su claridad, su lógica y su capacidad para explicar fenómenos que seguimos viendo hoy. Desde la inflación y los precios, hasta el papel del empresario o los ciclos económicos, Cantillon dejó sembradas las ideas que luego otros cosecharían. Redescubrirlo es reconectar con la raíz más profunda de la teoría económica. Y entender que muchas de las preguntas que nos hacemos hoy, ya se las hacía Cantillon hace 3 siglos. Como siempre, unas preguntas reflexivas para que le dé una vuelta.
¿Crees que el dinero beneficia a todos por igual cuando se imprime o se inyecta en la economía? ¿Habías oído hablar antes de Richard Cantillon? ¿Puede una obra escrita hace casi 300 años ayudarnos a entender la economía de hoy? Si te ha gustado el vídeo, suscríbete para más, dale me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Tienes algún libro en mente? Os leemos en comentarios.